incienso y la mesa de los panes de la proposición. Y luego tenemos el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto o el arca de la alianza. Y dentro del arca había algunas cosas que las vamos a mencionar en su momento. Así que esta noche pues vamos a iniciar con el tema que tenemos. Esperamos que el tiempo nos rinda hoy, porque hay muchas cosas importantes que compartir con ustedes. Vamos a orar. Quiero decirles a los que ya llenaron sus peticiones ayer que ya oramos por sus peticiones, que no se quedaron en el papelito ahí. Ya por esas peticiones que usted hizo ayer ya oramos. Las que ahora dejen, vamos a orar mañana por ellas también. Así que no dejemos de orar. Y si está usted a través de Zoom, que hay varias personas a través de Zoom, les invitamos para que escriban sus preguntas también y sus oraciones, sus peticiones, para orar por ustedes. Vamos a orar esta noche una vez más para pedir a Dios su bendición. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites una vez más reunirnos, estudiar tu palabra. Bendice hermano Denis, Señor, dale a tu Espíritu Santo y también ayúdame a mí para poder presentar tu palabra, que juntos podamos compartir con nuestros hermanos lo que has puesto en nuestro corazón, que hoy podamos disfrutar de este momento y que tu presencia esté con cada uno. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, para hoy tenemos un tema muy importante, hermano Denis. Vamos a tratar de hacer aprovechar el tiempo para el conocimiento que podemos compartir en esta noche. Quizás empezamos con la puerta. La puerta, ¿se recuerdan ustedes que Jesús dijo acerca de la puerta? ¿Qué dijo él? San Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, salvo. Y entrará, saldrá y hallará pasto. Amén, amén. Jesús es la puerta. Todo básicamente el santuario es Cristo en sus diferentes facetas. En que con el plan de salvación está básicamente Cristo como la figura principal. Entonces, okay, la puerta es Cristo. Pero ayer dimos el primer paso, ¿verdad? Abrimos la puerta ya para que Cristo pudiera entrar, y ya dimos el primer paso para entrar al lugar, al atrio. Okay. Al atrio, exacto. En el atrio, cuando entrabas, lo primero que encontrabas era el altar de sacrificio. Este tenía 5 codos cuadrados, 5 por 5 por 5, y de altura era 3 codos. Era mucho más grande que este. Entonces, ahí lo que se hacía ahí básicamente es sacrificar los diferentes corderos, las diferentes ofrendas por sacrificio, por expiación, por pecados, ¿verdad? Todos los días habían sacrificios. Había un sacrificio que Dios proveía el cordero en la mañana y en la tarde. Eso se conoce como el continuo sacrificio. ¿Por qué continuo? Porque estaba en la mañana y en la tarde. Siempre había aquí un cordero que se estaba consumiendo, y sobre ese cordero se colocaban todas las demás ofrendas que se traían. Habían diferentes tipos de ofrenda, dependiendo de la persona, si era la ofrenda que traía, si era una persona del pueblo, si era un dirigente, si era un sacerdote, el sumo sacerdote, o si era todo el pueblo. Habían diferentes tipos de ofrendas que se traían. Pero la parte más importante, hermano Denis, era cuando la persona venía y traía la ofrenda. Ok, vamos a tratar de hacer una demostración de eso. Imagínense, salimos nosotros de Egipto hace Canaán, y de repente llevas como parte de lo que sacaste una ovejita, algo lindo, y tal vez tú te encariñas de él y de momento quizás con él, ¿verdad? Y es parte tuyo. Me pregunto, ¿cuántos de aquí tienen una mascota? ¿Tiene mascota? ¿Cómo te sientes cuando tu mascota se pierde, se extravía? Se desespera. Y cuando se enferma, tremendo, ¿verdad? Si te pidieran que la mataras, lo harías. No, ni siquiera se imagina uno. Entonces, yo quisiera que hiciéramos eso, pastor. ¿Será que algún voluntario quisiera pasar acá? ¿A quién traemos? Don Junior quisiera ayudarnos. Ok.
Don Junior salió de Egipto. Ok. Don Junior salió a Egipto y traía lo que pasa es que en el camino de Junior usted hizo algo que se equivocó. Imaginémonos que veníamos en bolso, le atrajo y se quedó con él. Pero eran 600,000 personas. De repente se da cuenta que ese bolso no lo puede volver. ¿Cómo se llama eso? Al tomar una cosa que no es de uno, es robar. Entonces, se siente queriendo devolverlo, pero no puede. De repente si es que la ley dice, no robará. ¿Qué tenía que hacer? Confesar el pecado, pero entonces tenía que pasar con su oveja que había traído, tenía que llevarla al altar. Venga por aquí, don Junior, porque la persona venía del pueblo y entonces entraba. Las personas podían entrar solamente hasta el altar, llegaban hasta aquí. De ahí en adelante ninguna persona común del pueblo podía entrar, solamente los sacerdotes, y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Así que quien había pecado traía su cordero, ese cordero que había cuidado, ese cordero que había acariciado tantas veces, que le había dado de comer, a ese cordero que amaba, y tal vez hasta tenía nombre el cordero. Y entonces ahora don Junior viene para presentarse ante el sacerdote con ese cordero. Lo que tenía que hacer es traer el cordero, se revisaba, puede ser una cabra, ¿verdad? Hembra, y entonces al ver que está bien, ¿sabe qué hacía? Este cordero inocente, que no tenía ninguna responsabilidad o una culpa, tenía que ser sacrificado. Pero ¿quién lo sacrificaba? Era usted. Ven. Y antes de eso, hermano Denis, antes de eso, la persona colocaba las manos sobre la cabeza. Coloque su mano sobre la cabeza y confesaba su pecado. Y usted confesaba su pecado a Dios. Ajá. El pecado que se había cometido. Dijimos que había robado un bolso, ¿verdad? Había robado, o sea, entonces, me arrepiento de haber robado el bolso. Usted confesión. Confesaba su pecado. Al poner las manos sobre el cordero, confesaba su pecado, y después el sacerdote le entregaba el cuchillo. Entonces, lo que pasa es que su pecado ahora transferido al corderito inocente. Ahora usted tenía que sacrificarlo. Tenía que agarrar degollarlo, ¿verdad? La yugular, hacer eso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y aquí se hacía, ¿verdad? La sangre se ponía en los cuernos del altar, porque es que hay poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y era perdonado. La demás sangre se derramaba y las entrañas se quemaban aquí como ofrenda de olor hacia el Señor. Eso era lo que es básicamente la ofrenda que el pecador hacía después de que había transgredido la ley. Amén. Gracias, don Junior. Cada vez que usted pecaba, debía traer un cordero, poner sus manos sobre la cabeza del corderito, y usted como pecador debía degollarlo. Debe ser impactante, ¿verdad? El pecado, hermanos, no es barato. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y la persona con ese sacrificio, al matar ese cordero, reconocía que él era culpable, pero que un ser inocente moría por él. Ayer dijimos que esto era un símbolo, ¿cierto? Un símbolo. ¿Qué representa ese cordero? ¿Y cuándo se mató el primer cordero? ¿Se recuerdan cuando la Biblia no lo especifica, pero cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios? Dios les busca, ¿dónde estás tú? Me escondí porque miedo porque estaba desnudo. Ellos intentaron resolver su problema. Buscaron hojas de higuera y se las pusieron para cubrirse. Y eso es lo que el hombre hace tratando de cubrir su pecado. Correcto. No funciona. Las hojas de higuera se quemaban, se deshacían. Entonces, el primer sacrificio, un animalito, un cordero seguramente,
fue sacrificado y con esa piel se cubrió la desnudez de Adán y Eva. Imaginémonos a Adán haber visto a ese corderito lindo y de repente saber que por su transgresión ese animalito sin culpa había muerto. Básicamente el cordero, ¿verdad?, representando a Cristo. Y cuando Juan el Bautista venía por acá y ve a Jesús, ¿qué dijo? Juan 1:29, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada vez que se mataba un corderito, la persona decía: mira, ese cordero representa a alguien que va a venir a morir por mí. ¿A quién apuntaba? A Cristo Jesús. Era Cristo. O Cada sea, cordero. pastor, ellos veían al cordero que iba a venir, o sea, lo veían hacia adelante. Nosotros lo vemos, el cordero que ya vino por nosotros. Después de que Adán y Eva, Dios sacrifica o Adán sacrifica ese cordero, se dieron muchas ofrendas. Cuando Dios establece el santuario, ahora se establecen reglamentos para ofrecer los sacrificios. Pero igual cada cordero que se sacrificaba, cada animal que venía acá como ofrenda, esos animales indicaban que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cada vez que pasaba eso, el pueblo recordaba eso, reconocía eso. Pero llegó un momento en que el pueblo se volvió contra Dios, que al final no le importó. Las personas mataban los corderos simplemente porque había que hacerlo, era una rutina. Llegó un momento en que Dios le dijo al pueblo: yo ya no quiero más corderos, porque ustedes no hacen el sacrificio de corazón. Ustedes lo hacen nada más como para pagar, como para salir del compromiso. Yo peco y entrego el cordero, no hay problema. Había insensibilidad. Pero llegó el momento, hermanos, y en la historia, en el calendario divino, el Cordero de Dios vino a esta tierra. Dice Gálatas 4:4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús vino a esta tierra, y lo que dijo hermano Denis, cuando Juan mira a Jesús, Juan dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a esta tierra, nació como un niño, creció en una aldea pobre y tuvo su ministerio. Hermanos queridos, pero Jesús también tuvo que pasar por esta experiencia. Y ahora no era un animal que iba a morir, ya no era un corderito. Ahora Dios hecho carne tenía que pagar el precio de nuestra salvación. Pastor, Cristo vivió fuera del campamento, vivió una vida perfecta y vino con su traje blanco como cordero, sin mancha y sin contaminación, y entró entonces, cuando fue el cumplimiento del tiempo, a la mitad de la semana, como dice la profecía de Daniel, ¿verdad?, para hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero ¿cómo es eso? O sea, si pudiéramos tener una imagen, la película que habla acerca de la pasión, ¿verdad?, habrá muchos detalles de lo que es eso, ¿verdad?, lo que Cristo sufrió. Y quisiéramos ahora recordar un poco de eso, pastor. Por supuesto. En ese cumplimiento, hermanos, y en ese momento se encuentra el tipo, que es el Cordero, con el antitipo, que es Jesús. La figura con la realidad. Porque cada Cordero era una figura nada más. Pero Jesús es la realidad. El Cordero entonces, ese viernes de tarde, en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, en el año 31 después de Cristo, ahí estaba el Hijo de Dios caminando, como dice Isaías 53. Como cordero fue al matadero, y como oveja de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él cargó con el pecado de todos nosotros, cargó con nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Él cargó de nosotros el pecado. Y le tuvimos por azotado, por Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en aquella cruz Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el peso de nuestros pecados sobre sí. Y esa tarde en las afueras de Jerusalén, hermanos, el Cordero de Dios, Cristo nuestro Salvador, entregó su vida por nosotros. En ese mismo momento, cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, en el templo ocurrió algo interesante.
se rasgó el velo del templo, dando acceso hacia allá. Pero ¿sabe, pastor? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque si hubiera sido de abajo para arriba, la Alguien- mano humana. Exacto. Pero de arriba a abajo, Dios abriendo el camino Dios. para entrar al santuario. seguramente el corderito escapó esta tarde. El corderito estaba por ahí cerca sacrificado y tembló la mano y salió. El cordero fue liberado. La sombra, como decía usted, se encontró con el antitipo realidad. y ahora, ¿verdad?, se cesa el sacrificio. Pero mis hermanos, quisiera, pastor, que entendiéramos un poquito realmente lo que significa para él cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús sintió lo que es la separación, la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Ese no podemos entender. Quizás un bebé que está amamantando y lo separan, ¿verdad?, está unido. O sea, la unión de el padre con el hijo, ¿verdad?, a raíz del pecado fue separado. Y siente esa separación que sentirán aquellos que no se arrepientan y confían en sus pecados y buscan la salvación en Cristo. Amén. El precio que se paga por nuestra salvación es un precio elevadísimo, porque no fuimos comprados con oro o plata o con cosas corruptibles, sino que fuimos comprados ¿con qué? Con la sangre de preciosa Cristo. de Cristo. Amén. Amén. O sea, tú y yo somos valiosos para Cristo Jesús. Amén. Amén. No hay nada en este mundo que nos pueda comprar. Cristo pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. Creo que quien pudo entender mejor esto fue Isaac. Cuando Abraham, Dios le pide que vaya y sacrifique a su hijo, Abraham camina varios días con Isaac para sacrificarlo, su único hijo. Abraham llega al lugar, el monte Moriah, donde fue construido después el templo también. Llega con su hijo y ahí está Isaac acostado en el altar para ser sacrificado. Y Abraham alza su mano para clavar el cuchillo en la garganta de su hijo y entregarlo como sacrificio. Génesis 22. Pero en el momento que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, escucha una voz, Abraham, Abraham, y Abraham dice, aquí estoy. En ese momento, cuando Abraham está levantando ese cuchillo, atrás de ellos aparece un cordero enredado en un zarzal. Tomaron ese cordero y lo sacrificaron en lugar de ¿quién? En lugar de Isaac. En Génesis 22 Dios presenta el plan de salvación, la sustitución. El que debía estar colgado en esa cruz no era Jesús, éramos tú y yo. No podemos ser insensibles ante el pecado. Por eso es que el cristiano, el que ama a Dios, no puede vivir en pecado. El pecado para nosotros es repugnante. El pecado debiera darnos asco, porque nuestros pecados fueron los que crucificaron al Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando nosotros pecamos? Y ahora no venimos para matar un corderito. Ahora hay que dar algunos pasos para recibir el perdón de nuestro Dios. ¿Y cuáles son esos pasos que damos? Ustedes los conocen. Necesitamos primero reconocer, porque nadie puede venir aquí con el cordero sin reconocer que era pecador. Debemos reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, debemos arrepentirnos. Pedro le dijo en Hechos 2:38, arrepiéntanse. Si hemos pecado, hermanos, pues reconozcamos que somos pecadores. Arrepintámonos de nuestros pecados, Hechos 2:38. En tercer lugar, tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál ha sido el pecado. Y no importa si eres miembro de la iglesia y pecaste. Porque a veces uno dice, mira, pero es que eso es para los de afuera. No, el perdón está siempre disponible para todos. Amén. Después de que nos entregamos a Cristo, hermanos, ¿caemos o no caemos? Caemos. Pero entonces el apóstol dice, confesemos nuestros pecados y Dios nos va a perdonar. Porque Él es fiel y justo. El pecado que Dios no va a perdonar es el pecado que yo no confieso. Pero si yo confieso mis pecados, Dios nos va a perdonar. Por supuesto, Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Amén. Amén. Reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Hoy, como dijo hermano Denis, no miramos hacia adelante al Cordero o al Hijo de Dios que vendrá. Ahora vemos hacia atrás al Cordero de Dios que ya vino
para pagar por nuestros pecados. ¿Y cómo vino, pastor? Vamos a tratar de tratar de recordar quizás apenas lo que vino, algunos detalles, ¿le parece? Imaginémonos a Jesús como el Cordero llevando, y vamos a quizás ocupar no ese, sino quizás vamos a ocupar otro. Jesús fue apresado un jueves por la tarde. Toda esa noche pasó sin comer, abofeteado en el rostro. Mesaron su barba. ¿Sabe qué es mesar la barba? Es básicamente que agarren tu barba y te la arranquen. Un día un pequeñito agarró la mía y duele, pero él le arrancaba la barba, ¿verdad? Entonces cuando pusieron, después de haberlo latigado en la espalda, el látigo, la persona que ocupaba el látigo era el diestro, tenía que golpear, pastor lo voy a ocupar, tenía que golpearle en las partes, no en la columna, sino que a los lados. El látigo tenía unas piezas de acero con garfios, que el hombre pegaba el latigazo y pegaba, y cuando hacía un movimiento de mano que arrancaba lo que es la parte de las carnes. 39 azotes, no eran 40, 39. O sea, el hombre podía matarlo. Básicamente el objetivo era darle el mayor sufrimiento que fuera posible, ¿verdad? Y que era entonces lo hacían así. Pero entonces hicieron eso con Jesús y lo llevaron, cargó una cruz. Pero dijeron, cuando estaban allí se recuerdan, pero él dijo que era el rey de los judíos. Entonces se le ocurrió algo. Como es el rey, ¿qué color decimos que ocupa el rey? El púrpura. Entonces dijeron, bueno, como eres el rey, los soldados dijeron, pongámosle algo de púrpura, y lo pusieron púrpura y lo cubrieron. Pero dijeron, pero es rey. ¿Y qué ocupa el rey? Una corona. Entonces le pusieron una corona de espinas en la cabeza. ¿Qué más tiene el rey? Un cetro, una caña, se la pusieron en su mano, y como es profeta, se la agarraron y le hicieron, salve rey de los judíos, y le dieron en la cabeza, y esas espinas se incrustaban en su cabeza. Y dinos quién te golpeó. Y como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Un día comentando con esto, donde mi prima me decía, ¿sabes qué? El cordero, cuando tú lo matas, no dice nada. Otros animales hacen, pero el cordero no dice nada. ¿Sabes qué es lo único que hace? Algunas veces lágrimas en el cordero cuando es sacrificado. Ahora podremos darle el sentido que merece el pecado. Cuando el enemigo te tiente a pecar, te invite a pecar, recuerda lo que sufrió tu Salvador para pagar ese pecado. Porque los que vivimos en Cristo, ¿cómo viviremos en el pecado? El apóstol Pablo nos invita, no reine más el pecado en vosotros, ni presentéis vuestros miembros como instrumentos para el pecado. Vivamos en justicia para Cristo Jesús. Él pagó un precio elevadísimo por nosotros, muy elevado. No podemos vivir lejos de Él. Al final, si lo rechazamos, si nos apartamos de Él, ¿qué va a suceder? Pagaremos el precio del pecado, que es la muerte segunda. No podemos alejarnos del Señor. Amén. Amén. Lo que pasa, pastor, que el pecado es algo atractivo para todos. Nacemos en pecado y el pecado nos gusta, nos atrae. ¿Cómo hacemos para liberarnos? ¿Saben ustedes cómo capturar a un mono? ¿Cómo algunas personas capturan a un mono? ¿Perdón? Con un coquito. Fíjense que lo que hacen es una especie de trampa, y vamos a tratar de ponerla por acá. Le ponen al mono una trampa que es unas semillitas dentro de un espacio, de tal manera que el mono vea algo que le gusta. Entonces el mono viene y mete su mano. El lugar es pequeñito, a modo de que la mano entre. Y el mono va a tratar de entrar, y entró la mano y agarró las semillas. Pero como entró la mano y cuando apuña, ¿qué pasa? No puede sacarla. Y viene el cazador, está cerca,
Y el mono ve que lo van a agarrar y lo que hace es, ¿verdad? Y sabe que lo van a agarrar. ¿Y qué pasa? No suelta la semilla. ¿Qué tiene que hacer para liberarse? ¿Puede sacar la mano? ¿Qué tiene que hacer para sacar la mano? Soltar la semilla. La semilla es libre. La semilla es el pecado, que nos gusta, que nos atrae, que lo tenemos que dejar, pero no queremos. Te pregunto, ¿cuáles son las semillas que tienes o que están haciendo la separación entre Dios y tú? Amén. Esta noche es una noche para tomar una decisión. No sé si alguien tiene alguna semilla por ahí que lo tiene atrapado y no puede entregar su vida a Jesús porque está con la mano puesta en el pecado y no quiere soltarla. Nadie puede hacer eso por usted. Eso es una decisión personal. Esta es la noche para decidir abandonar el pecado. El pecado es algo que destruye, el pecado es algo que mata, porque el originador del pecado es Satanás, y el ladrón ha venido para matar, para hurtar y para destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén, amén. Hoy es una noche especial para renovar nuestro compromiso con Dios, los que ya nos hemos entregado a Él, y los que no lo han hecho, hoy es un día para tomar la decisión. Tenemos que orar ya, tenemos que terminar, hermanos, el tiempo se nos fue rápidamente. Solo quisiera recordarles algo. La corona de espinas que llevó Jesús en sus sienes, Él es que envanece mis pensamientos equivocados. Los golpes en su rostro o en su boca son las que me hacen mis palabras ofensivas. Los clavos en sus manos y en sus pies, cuando yo agarro cosas que no me pertenecen. Los clavos en los pies. Cristo murió por nosotros, Pastor Isaac, pero imagínate Judas. Cuando Judas se le dice, mira, van a echar la suerte entre Jesús y Judas. Barrabás. No tengo oportunidad, Barrabás. No tenía oportunidad. Pero se sorprendió, porque la gente dijo, liberen a quién, a Barrabás. Él sabía que no hay oportunidad para él, ¿sabes? Me gusta por ahí, decía Bullón, en la cruz ponía el nombre, ¿a quién le correspondía? A Jesús o a Barrabás, pero no, era cruz, era tu cruz la que llevó Jesús. Él murió, pagó tu pecado y Él vendrá pronto a llevarte, porque te ama. No puedes imaginarte cuánto te ama. Murió por ti y vendrá muy pronto para llevarnos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Si alguien ha estado lejos de Jesús, es el momento de volver. Si alguien ha estado lejos de Jesús, es el momento de decirle, Señor, yo quiero volver a tus brazos. Mañana veremos qué hay que hacer, porque ayer dimos el primer paso, abrir la puerta, ahora llegamos hasta el altar del sacrificio. Mañana veremos un poco acerca del lavacro. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque tenemos que llegar al final, hermanos, porque al final no nos espera una corona de estas. Al final hay una corona diferente. ¿Te gustaría? Vamos a orar. Permite orar. Oramos. ¿Pueden estar de pie, por favor? Buen Dios y Padre, gracias porque tu inmensa misericordia tenías un plan antes de que este mundo fuera hecho. Porque no te sorprende nuestro pecado, nos conoces y nos amas. Sabes que estamos separados muchas veces de ti, pero tu gran amor con cuerdas humanas nos atraes para estar cerca, porque quieres que vivamos en tu presencia. Pero Señor, sin paz y santidad nadie te verá. Ayúdanos, Señor, a quitar el pecado. Esas semillas que tenemos que soltar, nos gustan, nos atraen, nos están haciendo daño. Por favor, Padre, danos la libertad y ayúdanos a entrar a la puerta, a ser salvos junto a ti, entrar y salir y hallar pasto, la comida, Señor. Ayúdanos a
entregar nuestra vida a ti, Padre. Perdona nuestros pecados, limpia nuestra maldad, nuestros pensamientos, aquellas cosas equivocadas, mi Dios. Ayúdanos a decir no. No podemos muchas veces porque nos atrae, Señor, pero danos la fuerza, Señor. Que tu Espíritu Santo sea la luz de nuestra vida y que nos ayudes a poder romper el pecado y ser libres en la libertad que tú nos das. Gracias por tu amor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nos vemos mañana, hermanos. Que Dios les bendiga. Feliz noche para todos.